cuando está dando todos esos estudios ya el año pasado, a mediados, por ahí, di el estudio completo de los 2 libros y creo que fue algo muy importante, algo que nos trae doctrina y sobre todo algo que nos hace también muchas veces, pues aquí como en el tema que vamos a dar, vamos a hablar de la naturaleza, de la membresía y la obra de la Iglesia. Vamos a dar eclesiología, ¿verdad? Y creo que puede ser algo muy interesante también para que podamos ir aprendiendo. Es importante que la palabra de Dios la tengamos presente, pero sobre todo muchas veces más también nuestras obligaciones también como membresía en la Iglesia, que algunas veces pues se nos olvidan ciertas cosas y sobre todo hay algunos pastores que se le olvidan cosas de la membresía y de la Iglesia y se cree que está en el ejército y se cree que es un general y se cree que aquí está para mandar. Y algunas veces tenemos conceptos muy erróneos. Dios en la paz no pasa eso, porque Dios en la paz, cuando se comisiona a un pastor, lo que se le hace es decirle que sepas que tú no estás para que te sirvan, sino para servir a los demás. Eso es lo que significa la palabra siervo, servir. Y los siervos se les tienen que caracterizar y se les tienen que conocer como siervos. Yo en muchas ocasiones, y lo sabéis, cuando hemos tenido reuniones ministeriales en Tarragona o en Tarrasa o en los sitios de cualquier sitio de España donde hemos estado para tener estas reuniones, yo me acuerdo de la última reunión, y os lo digo porque eso marcó algo en mí, ¿verdad? En esa reunión que estuvo predicando como invitado el pastor Juan Antonio de Madrid. Trajo una predicación preciosa sobre el desierto, ¿no? Los 7 desiertos que pasamos. Y me acuerdo, fijaros bien si me acuerdo de la palabra que trajo. Pero justo cuando se terminó, teníamos un local donde lo teníamos alquilado y donde teníamos que dejarlo como el primer día. O sea, igual que nos encontramos. Teníamos a nuestro diácono Misael, que era tremendo para el tema de organización, de limpieza y de todo. Pero justo cuando terminamos el culto, el Señor me llevó, no es que yo quisiera hacerlo, pero el Señor me llevó a coger la escoba y el recoger. Y todas las hermanas que me veían me decían, pastor, déjeme que no haga eso. Y yo estaba barriendo y recogiendo y estaba llorando. No hacía nada más que llorar, no podía parar de llorar. El Señor quebrantó mi corazón en ese momento a través de la palabra, a través de todo lo que aconteció allí. Y no quise escuchar a nadie, sino simplemente barrí todo el local. Y luego ayudé a todos los hermanos. No fue algo por querer decir que soy muy humilde, que no. Fue algo que el Señor me dijo que lo hiciera. Y así lo hice y salí bendecido con la palabra, con las alabanzas, con mis hermanos y con todos, ¿no? Pero para mí fue una bendición obedecer al Señor y hacer lo que el Señor me dijo, que tenemos que humillarnos. Los pastores, los siervos tenemos que humillarnos. Y esto es, me acuerdo en otra reunión en Vitoria, pues fuimos le dije al pastor, digo, oye, tenemos que ir a la iglesia ya que se nos hace tarde. Y cuando llegamos, pues el pastor había sido muy descuidado, porque había estado haciendo unos trabajos y no había hecho nada, no había barrido ni nada. Y entonces los hombres, los hermanos, nos fuimos todos un poquito antes. Y cuando le dije al pastor que preparara el local, me dijo, ahora vienen las hermanas que ya vienen por ahí que la hagan. Se me movió todo el alma, todo el cuerpo, todas las orejas, se me movió todo. Y miré a un lado y me encontré 2 escobas. Y le dije, mira, ven para acá, toma, esta escoba tú y esta escoba yo. Vamos, tú como pastor y yo como responsable. Vamos a barrer tú y yo y vamos a organizar todo, que las mujeres se queden ahí hablando entre ellas y los pastores que nos puedan ayudar, que nos ayuden y los demás que se queden ahí en comunión entre ellos. Pero tú y yo vamos a barrernos todo el local y que esto no vuelva a pasar otra vez. Es el concepto de lo que es un pastor que está acostumbrado a mandar y que le hagan todo, al concepto de un pastor que lo hace porque es su obligación. Y esto es de algo que el Señor nos quiere también hablar sobre
lo que es la naturaleza de la Iglesia. Es un estudio que ya algunos lo conocéis, sabéis que este estudio lo mandé a toda la Iglesia a través de PDF para que lo tuvierais y siguiéramos el estudio que iba a dar para que vosotros también pues pudierais leerlo. Dice que, vamos a ver, dice en las palabras e ilustraciones que emplea la Biblia al hablar de la Iglesia y de sus miembros, para entender bien qué es la Iglesia. Primer punto, dice, la palabra griega que usa el Nuevo Testamento para Iglesia es eclesia, que significa literalmente llamados afuera. Dice que en la Grecia antigua, cuando llegaban a las plazas públicas, los comerciantes, por ejemplo un panadero, ¿no?, anunciaba a voz alta su llegada y a su voz la gente salía para comprar el pan, si era un panadero. Dice que así se formaba una asamblea de personas llamadas afuera. Eso era una eclesia. Así se formaba. El punto B nos dice, así es la Iglesia, a la voz de nuestro Señor, anunciando su salvación, hemos salido de donde estábamos y hemos formado una asamblea de llamados afuera, una eclesia. La Iglesia de nuestro Señor. Hemos salido del mundo para seguir a Jesús, quien nos ha llamado. Hemos salido, como dice aquí, del mundo para seguir a Jesús, quien nos ha llamado. Dice que muchos son los llamados, pero muy pocos los escogidos. Entonces nosotros todos somos llamados, pero dentro del llamamiento dice que pocos serán los escogidos, pocos serán los que en este caso van a estar también al frente con la responsabilidad, estos llamados de la Iglesia. Tener un llamado de Dios es algo tremendo, es algo que Dios ve en tu corazón, que realmente tú tenías ese llamado, ¿verdad? Y Dios te ha llamado y te ha escogido para que seas un miembro de esta Iglesia. Dice, la Biblia usa distintas palabras para referirse a quien integra la Iglesia. Unos de estas palabras que la Biblia usa es hermanos. La Iglesia es una hermandad o comunión espiritual en la cual se han abolido todas las diferencias que separan a la humanidad. No, como decía Pablo, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay griegos ni bárbaros, no hay hombre ni mujer. Esto nos lo dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 17. Hermanos. Cuando dice hermanos, somos hermanos, como decía esta alabanza tan bonita, en todo, en lo bueno y en lo malo. Hemos decidido libremente de ser miembros de una iglesia en la que nosotros ya nos llamamos hermanos. De hecho, así nos llamamos cuando nos vemos todos. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. Te da igual que sea blanco, negro, chino, da igual, griego, judío, da igual. Ya es tu hermano, forma parte de ti porque forma parte de la misma iglesia y sobre todo del mismo Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Y luego también nos llaman creyentes. Dice que a los cristianos se les denomina creyentes o los que creen, puesto que su doctrina característica es la fe en el Señor Jesucristo. Nos lo dice en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Así que por eso dice que los cristianos se denominan creyentes a los que creen, puesto que su doctrina característica es la fe en el Señor Jesucristo. Y fuera de ahí no hay nada. Fuera de ahí no hay nada. Fijaros bien. Creyente, a los que creen, puesto que su doctrina característica es la fe en el Señor Jesucristo. Vemos que hay muchas otras doctrinas, vemos que hay muchos creyentes, en la cual la palabra de Dios nos dice que también los demonios creen y tiemblan. Por eso, en esto hace un hincapié en los que dicen que en los que creen en la fe
de nuestro Señor Jesucristo. Bien, el punto C nos llama santos también. Somos santos, se les llama santos por cuanto, como ya hemos visto, sus pecados han sido borrados por la sangre de Cristo Jesús. Y también porque se esfuerzan en la gracia de Cristo en ese proceso de santificación del que hemos hablado antes, ¿verdad? Es tremendo porque la palabra de Dios es santo. Santo es apartado del pecado. Estamos empezando a tomar decisiones en nuestra vida por la fe en Cristo Jesús. Esas decisiones que tenemos que tomar son importantes tomarlas en nuestra vida porque esto nos acerca al Señor. La fe nos acerca al Señor. Por lo tanto, para que el Señor more en nosotros tiene que haber una santidad. No nos tenemos que olvidar que somos templos del Espíritu Santo, cual Él mora en nosotros. Y nosotros lo que tenemos que hacer es santificarnos cada día, limpiarnos cada día pedir perdón al Señor por si hacemos o pensamos cosas que a Dios no le agradan, para recibir ese perdón de Dios, como decía antes, para que el Espíritu Santo more en nosotros y podamos decir que somos santos, como es el Señor. Él es santo. Para eso estaban los querubines, ¿verdad? Que eran los que estaban diciendo santo, 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 santo y santo. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender también. El Señor dice que borró nuestros pecados por su sangre. Con su sangre limpió nuestros pecados. Oye, qué bien se siente uno cuando te tiras mucho tiempo sin bañarte, por lo que sea. Yo he estado mucho tiempo sin ducharme pues porque he estado de maniobras en el ejército y estaba deseando coger una buena ducha de agua caliente, y cuando he llegado me he dado una buena ducha de agua caliente y me he sentido nuevo. De la misma manera nosotros nos tenemos que sentir cuando nos tenemos que poner a cuentas con el Señor y decirle: Señor, lávame, límpiame con tu sangre preciosa, ¿verdad? Y la sangre de Cristo nos limpia de toda contaminación y de todo pecado. Y nos hace sentirnos santos. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Así que somos hermanos, somos creyentes, somos santos, pero hay una de las cosas que una iglesia nunca debe de descuidar, que es de ser discípulos. Jesús nos dijo: id por el mundo y ser discípulos. Tenemos que hacer discípulos. Es una pena porque conozco muchos pastores que no hacen discípulos, que hacen otra cosa, que no está bien, porque yo quiero parecerme a Cristo. Mira, yo puedo tener un pastor que es muy bueno, que es un hombre santo, que es un hombre, oyes, me encanta, ¿no? Porque estoy con personas que realmente están aportando cosas buenas a mi vida, y yo no me quiero parecer a él, por muy bueno que sea. Yo no quiero parecerme a mi pastor, yo quiero parecerme a Cristo. Pero hay pastores que te enseñan al discípulo de tal manera que lo que quiere es que sea un prosélito. Quiere que sea no como Cristo, sino como Él. Y hay hermanos que caen en este error y quieren parecerse a su pastor porque predica muy bien, porque es muy bueno. Entonces ya eres un prosélito. Ya no sigues a Cristo, sigues a tu pastor. Y esto es un error que las iglesias tenemos la obligación de hacerles ver que, como decía Jesús, que seamos imitadores, que le imitemos a Él en todo, sobre todo en la humildad, ser humildes de corazón. Esto es lo que Él quería. Por eso los discípulos, puesto que su meta es seguir las pisadas del Maestro, las pisadas de Jesús, no las pisadas de su pastor. Luego dice: no, mi pastor dijo esto, mi pastor dijo esto, mi pastor dijo otro. Ya, pero tu pastor puede decir lo que quiera, o la persona que te está enseñando, que te está adiestrando, puede decir lo que quiera. Si lo dice en la Biblia, buen pastor y buen maestro es.
porque te está enseñando correctamente según la palabra de Dios. Pero hay algunos que están enseñando, son transgresores, transgreden la palabra de Dios, la transgredan. Y esto lo único que está haciendo es traer equivocación y error a la hora de que el discípulo haya aprendido de Jesucristo, de la palabra, que haya sido instruido por la palabra. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Ya nos ha pasado muchas veces. Yo en alguna ocasión me acuerdo que en cierta ocasión una persona en la iglesia empezó a contarnos, quería contar una historia de la Biblia. Le dijimos que adelante. Y claro, esta persona empezó a contar la película. Esta persona vio la película. Vio una película y se la tragó, la película. Y luego quería evangelizar con lo que había visto en la película. Claro, esto le dije yo que ¿por qué estás haciendo esto? No, es que este hermano me ha dicho que vea esta película, que vea que vea la otra. Digo, pues este hermano está en un error muy grande lo que te está diciendo. No puede ser que tú te vayas instruyendo con películas, porque eso no es bíblico, no es doctrinal. Y hasta que la hice salir de ese error y corregir al hermano y decirle que eso no es así. Bien, luego están los cristianos. Se llaman así porque su religión gira en torno a la persona de Cristo. A los cristianos se les llamó así por primera vez en Antioquía. Ya sabéis que la palabra cristiano pues era un insulto, ¿no? Por eso no llamaban cristianos, hoy le llamaban cristianos y empezaron a llamarle de esta manera, pero no como algo bueno, sino como un insulto. Por eso dice que se les llamaba así porque su religión gira en torno a la persona de Cristo. A los cristianos se les llamó así por primera vez en Antioquía. Bien, estos son los cristianos, los que nuestra religión gira en torno a la persona de Jesucristo. ¿Vale? Y luego están los del camino, como nuestro hermano Cordero, ¿verdad? Ponen los del camino de vida, gloria a Dios. Los del camino, dice que al principio de la iglesia los creyentes fueron llamados así, puesto que se les identificaba con un camino o forma de vida específicos. Aunque hoy sea un término que nadie usa, curiosamente es uno de los términos más usados en el libro de los Hechos, para designar tanto a los cristianos como el propio cristiano, ¿verdad? O sea, un término que nadie usa, curiosamente, es uno de los términos más usados en el libro de Hechos de los Apóstoles para designar tanto a los cristianos como el propio cristianismo. Esto nos lo va a hablar todo en Hechos de los Apóstoles a partir del capítulo 19 en adelante, nos va a dar un poquito de luz sobre todo este tema. Por eso es importante que sepamos entender lo que es la iglesia, en que se basa, cómo se nos puede distinguir a cada uno. Sabemos el vocablo de la iglesia, llámanos hermanos, somos creyentes, somos santos, somos discípulos de Jesucristo, somos cristianos y somos los del camino, que era como se le llamaba antiguamente, y es un término muy bonito, porque así era como se le llamaba también antiguamente. Dice, fijaros bien, dice, son 3 las ilustraciones que se usa en la Biblia para referirse a la iglesia. El cuerpo de Cristo, también se le usaba el cuerpo de Cristo, como podemos ver en 1 Corintios 12, del 12 al 27. Que la iglesia es el cuerpo de Cristo significa que la presencia de Cristo se manifiesta a través de la iglesia. Al igual que Cristo vivió su vida física en un cuerpo físico, vive ahora su vida espiritual en un cuerpo místico, que llamamos iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos su iglesia, ¿verdad? Todos y cada uno de los cristianos somos el cuerpo de Cristo, solamente de palabra. Qué tremendo, ¿verdad? Solamente de palabra. Porque realmente unir el cuerpo de Cristo, tiene que venir Cristo de nuevo, coger un látigo
y empezar a dar latigazos y decir por iglesia esto es casa de oración y no cueva de ladrones. Cristo tendría mucho trabajo si tendría que volver otra vez. Yo creo que tiene más trabajo ahora que el que tuvo en un principio. Ahora somos nosotros los que realmente tenemos que hacer las cosas como Él las haría. Pero claro, ¿cuál es el tema? Que es que yo, como pastor, no me interesa que mi iglesia venga nadie a decirme nada. Que es que el otro, a mí no me interesa que tú vengas y... me acuerdo que hace poco escuché a uno, dice, yo no invito a nadie porque no quiero que cada pastor venga aquí y diga lo que le dé la gana. Le dije, pues muy bien, ole tú. Ahí, tú sigues teniendo ahí a tu iglesia a tu merced, que no estás haciendo discípulos, que lo que estás haciendo son mercenarios. Porque encima los que tienes son mercenarios porque saben que tú no eres nada, ni eres pastor, ni estás inscrito en ningún sitio, pero tú vas a hacer tu santa voluntad. Hoy en día nadie quiere el cuerpo de Cristo ni la unidad del cuerpo de Cristo. Pues porque, como he dicho antes, nos gusta mandar y no que nos manden. Nos gusta hacer las cosas conforme nosotros queramos y que a mí no me va a tener que venir el pastor José Manuel a decirme cómo tengo que hacer las cosas. Que a mí no me va a venir el pastor Pedro a decirme cómo tengo que hacer las cosas, ni el pastor Cordero. Pues si a mí me vienen estos tres pastores y a mí me dicen, pastor no, te estás pasando, agacharé mis orejas, reconoceré mis faltas y pediré perdón e intentaré hacer las cosas mejor, y si no sé hacerlas mejor, pongo a otro por delante de mí que las haga mejor que yo. Pero eso hoy en día, decir estas palabras hoy en día, fijaros bien, Ferede hay miles de iglesias que hoy, antes de entrar, estaba hablando pues con un hermano que es muy polémico y le gusta decir cosas que no son reales, y al final le he tenido que mandar 3 capturas para que se callara. Porque lo que está hablando... O sea, vosotros sabéis que cuando estáis hablando con alguien que no sabe lo que está hablando, ¿no os da un poquito de...? Bueno, pues eso me ha pasado a mí con este pastor. Y le he tenido que poner en su sitio. Bien, gloria a Dios. Pues es importante que el cuerpo de Cristo se una. Pero bueno, como está escrito en la palabra también, ¿cuándo se unirá el cuerpo de Cristo? ¿Cuándo se unirá? Bueno, ya veremos a ver cuándo. Vamos a dar tiempo al tiempo, a ver si de verdad hay más humildad. No sé, es que yo muchas veces no sé ni cómo catalogar la situación en la que estamos viviendo, pues porque nosotros sabéis que Dios de la Paz lo que estamos es buscando iglesias para tener fraternidad, para tener unidad en el cuerpo de Cristo, para unirnos. Y nosotros, cuando hemos ido a otros pastores, a otras entidades, a otras iglesias, nosotros no vamos nunca mandando. Si nosotros somos Dios de la Paz, los pastores de Dios de la Paz son los que menos interés tenemos en los cargos. Si nosotros lo que queremos es la carga de unirnos a otras entidades para poder unir el cuerpo de Cristo. Si nos hemos encontrado con un dedo gordo, pues nosotros somos el dedo delgado que queremos unir para formar una mano, y luego intentar formar otra, y luego intentar formar un pie, y hasta que el cuerpo de Cristo se una. Y esto ya lo sabemos, que hay muchas entidades religiosas que no quieren saber absolutamente nada, de nada, porque hay muchas entidades que se cierran entre ellos y dicen, no queremos que el pecado entre en nuestra entidad. Y resulta que yo no conozco ninguna entidad con más pecado que esta. O sea, yo es que me he quedado flipado desde que los conozco, o sea, tremendo. Bueno, bien, pues Antonio, calla porque si no te pierdes. Bien, pues entonces es un término que el cuerpo de Cristo, hermanos míos, tenemos que estar trabajando. Fijaros bien que Ferede une a miles y miles y miles de iglesias para que todas tengamos la misma doctrina. De hecho, el pastor José Manuel, que es el secretario de la obra, él lo sabe mejor que ninguno, que todas las entidades religiosas de España dicen, nosotros tenemos nuestra doctrina. Ya, pero tú sabes que, como le he dicho a tú sabes que tienes
tienes que firmar los estatutos de FEREDE si tú quieres entrar en FEREDE. Amigo mío, y ahí hay unas condiciones y unos requisitos. Y ya puedes llamarte como te llamas, que si tú incumples esos requisitos, se te va a llamar al orden. Y se te puede expulsar, pues, por supuesto, de FEREDE. Bien, el templo de Dios, como hemos dicho antes, de la misma manera que Dios habitó en el tabernáculo y en el templo, así también Él vive ahora por su Espíritu en la iglesia, nos dice Efesios 2. Este templo está formado por las piedras vivas que son los creyentes. Se fundamenta, su fundamento lo constituyen los apóstoles y profetas. Y la principal piedra es Cristo mismo, hermanos míos. Eso es lo que somos, el templo, como he dicho antes. La esposa de Cristo, ilustración empleada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para representar la comunión y unión de Dios con su pueblo, nos dice Apocalipsis 19:7. Estas tres ilustraciones nos hablan de la importancia cardinal que en el cristianismo tiene tanto la relación con Dios como también la relación unos con otros. Unos con otros. Si somos la esposa de Cristo, Cristo quiere una esposa completa. No se va a casar con una mano, o se va a casar con un pie. Quiere una esposa completa y limpia, sin mácula y sin mancha ninguna, y sin arruga ninguna. Qué tremendo, hermanos míos, para poder llamarnos y para que nos llamen la esposa de Cristo. Hoy en día hay algo muy importante dentro de las cosas que pueden estar sucediendo hoy en día en la sociedad. Ha pasado algo hace una semana que está inquietando a los políticos. Los políticos y hasta incluso, fijaros bien, es tremendo, hermanos míos. El mover que ha habido, que ha sido de unas 50.000 personas aproximadamente, tanto lo que pasó en Madrid como en otros lados, fijaros bien, para que el mundo evangélico, que en esta semana ha subido de una manera tremenda ese avivamiento personal que ha habido en cada uno de nosotros a través de ir a estas reuniones, de cantar, de alabar, de abrazarnos, de darnos ese fuego, ese mismo sentir, todos juntos. Esto ha hecho que los políticos empiecen a preocuparse un poco. Pero faltan, creo que 13 días o 15 días, porque, fijaros bien, van a traer al Papa para tapar todo lo que está pasando con los evangélicos. Los evangélicos, si siguiéramos todos de la misma manera que seguimos, que asistimos a todos los lugares donde hay evangélicos, que nos pongamos, por ejemplo, en redes sociales, Dios te bendiga, hermano, bien, en vez de poner lo que se ponen, sino diciendo la verdad, saludándonos, hablándonos, os digo una cosa, iríamos por el camino perfecto para agradar a Cristo. Sin embargo, lo que está pasando, espero que se rompa y que de una vez por todas, sobre todo los que están al frente de estas entidades, sean los primeros en darse cuenta que lo que se está haciendo es algo que no agrada a Dios. Y por eso no hay avivamientos. Acordaros, hace unos 35, 40 años, oyes, que era tremendo por donde ibas, campañas evangelísticas en las calles de toda España, miles y miles de personas entregándose a Cristo. Yo el sitio donde bautizamos a 600 personas en la Plaza de la Constitución de Vitoria, en el año creo que fue 90 y tantos, no me acuerdo ahora muy bien, fue tremendo el avivamiento tan grande que hubo. Muchas entidades religiosas se unieron a nosotros. Bueno, fue algo tremendo. Pero no solamente en Cuerpo de Cristo, sino en todos los lugares donde íbamos te encontrabas evangelistas que venían a evangelizar. Fue un mover tremendo lo que en España sucedió en aquellos años, donde hacías una campaña evangelística y donde
toda la gente que iban a las campañas se entregaban a Cristo, levantaban sus manos rindiéndose a Cristo, quebrantados, arrepintiéndose, ¿verdad? Y a partir de ahí hubo un mover tremendo en España sobre esto. Por eso luego vienen a lo mejor mucha gente de fuera y dice, hay que ir a evangelizar a España. No, hombre, no, tranquilos, España no hace falta que vengáis muchos de vosotros, muchos de los que vienen de fuera, más vale que no vengan, porque no vienen a nada más que a hacer un negocio. Me acuerdo en Argentina que me llamó uno diciendo que era pastor, que le gustaría que trabajara Dios y la Paz en Argentina, que les mandáramos unos estatutos y tal. Eso es lo que quería, era un negocio. Hace poco me llamó otro del Salvador que quería venir a mi casa, que quería estar aquí unos días y resulta que una semana después me llama otro pastor diciéndome, pastor, tenga cuidado con que este hombre va a buscarse la vida por allí. Hoy en día ya está moviéndose por ahí por Madrid como ya, yo creo que ya como profeta. O sea, vienen nada más que a lo que vienen, a vivir del Evangelio. Ya tendrán su recompensa estos también, que vienen a vivir de esta manera. Bien, pues somos la esposa de Cristo y como la esposa de Cristo tenemos que mantenernos limpios, sin manchas ni arrugas. Bien, pues aquí lo voy a dejar. Aquí lo voy a dejar porque me falta la membresía y muchas veces dar esta información sobre la membresía de la iglesia es muy importante, sobre todo para algunas iglesias donde el pastor es un poquito dictatorial, para que se dé cuenta que él no tiene el mando, sino que la membresía tiene mucho que decir también. Bien, y luego está la obra de la iglesia, que ya lo hablaremos en otro momento. Y bueno, y algunas cosas más que podemos hablar sobre la iglesia. Así que con esto lo voy a dejar, no nos olvidemos que nosotros, como dice la palabra de Dios, como hemos estado hablando, somos llamados hermanos, creyentes, santos, discípulos, cristianos, que formamos el cuerpo de Cristo, el templo de Dios y la esposa de Cristo. Y ahí están esos requisitos que son los que realmente necesitamos para que la iglesia y la obra en la iglesia funcione correctamente. ¿Amén? Así que con esto os dejo. Sé que puede haber algunas dudas, puede haber algunas preguntas, pero lo vamos a dejar ahí y he dado también los versículos bíblicos para que podáis también basaros, podéis escucharlo luego y ver estos versículos para que podáis seguir con este estudio. Así que nada, un saludo para todos, que el Señor los bendiga. Adelante.